Renovando tu vida. Cómo dejar el pasado y abrir la puerta a la prosperidad. El arte sagrado de soltar para recibir. Buenos días, alma valiente que está lista para renacer. Hoy quiero hablarte de algo profundamente liberador. No puedes llenarte de nuevo mientras sigas aferrado a lo viejo. Tu pasado puede ser maestro o puede ser prisión. La diferencia está en tu capacidad de honrarlo, aprender de él y finalmente soltarlo para crear espacio para el futuro extraordinario que está esperándote. ¿Te has dado cuenta de que muchas personas viven físicamente en el presente pero mentalmente en el pasado? Cargan equipaje emocional de hace años, reviven conversaciones que ya terminaron, se definen por errores que ya cometieron, o peor aún, se aferran a versiones de sí mismos que ya no existen, porque les aterra descubrir quiénes podrían ser hoy. La renovación genuina no es simplemente querer algo diferente, es estar dispuesto a soltar lo que ha sido para crear espacio para lo que puede ser. Es reconocer que no puedes entrar a tu futuro cargando todo tu pasado como maletas pesadas. Algunas cosas deben quedarse atrás para que puedas caminar ligero hacia adelante. Si sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando tu alma está clamando por renovación, cuando sabes en lo profundo que es momento de cerrar capítulos antiguos y comenzar páginas nuevas, te invito con todo mi corazón a suscribirte. Juntos vamos a descubrir cómo soltar con amor lo que ya cumplió su propósito en tu vida, para abrazar con brazos libres lo que está destinado a llegar. La prosperidad que mereces no puede entrar a una casa llena hasta el techo con el pasado. Necesitas hacer espacio, limpiar habitaciones, abrir ventanas, crear vacío fértil donde lo nuevo pueda florecer. Hoy aprenderás cómo. El peso invisible del pasado no soltado. Quiero comenzar contándote la historia de Claudia, una mujer de 42 años que llevaba décadas cargando el peso invisible de su pasado sin siquiera darse cuenta de cuánto le estaba costando. Claudia había experimentado una traición dolorosa en su matrimonio anterior, 15 años atrás. El matrimonio había terminado, la vida había continuado, pero Claudia nunca había soltado realmente esa experiencia. Claudia cargaba resentimiento hacia su ex esposo como un equipaje pesado que arrastraba a cada nueva relación. Cargaba heridas sin sanar que infectaban cada conexión nueva. Cargaba historias sobre sí misma basadas en ese evento pasado. No soy suficiente. Los hombres no son confiables. El amor verdadero no existe para mí. Estas narrativas del pasado dictaban completamente su presente. Pero lo más trágico era que Claudia no se daba cuenta de cuánto su pasado no soltado estaba bloqueando su prosperidad emocional, relacional e incluso profesional. Vivía en un estado de defensa constante, incapaz de confiar, incapaz de abrirse, incapaz de recibir amor genuino cuando se presentaba porque sus muros estaban construidos con ladrillos del pasado. Un día, después de perder otra relación potencialmente hermosa por su incapacidad de confiar, Claudia se miró honestamente en el espejo y reconoció algo devastador. No era su ex esposo quien la estaba lastimando 15 años después. Era ella misma al negarse a soltar esa experiencia y sanar. Claudia asistió a terapia donde su terapeuta le enseñó algo revolucionario. Claudia, aferrarte al pasado no te protege del dolor futuro, te garantiza sufrimiento presente. Cuando te niegas a soltar experiencias pasadas dolorosas, les das poder de controlar tu ahora y tu mañana. El pasado solo tiene el poder que tú le sigues dando. Esta revelación fue como un despertar. Claudia se dio cuenta de que había estado castigándose a sí misma y a personas inocentes en su presente por algo que alguien más había hecho en su pasado. Estaba viviendo como prisionera de una historia antigua,
negándose el derecho de escribir capítulos nuevos. Claudia comenzó el trabajo difícil, pero liberador de soltar. No era cuestión de olvidar o fingir que el dolor nunca sucedió. Era cuestión de integrar la experiencia como aprendizaje sin permitir que la definiera permanentemente. Era cuestión de perdonar no para beneficio de su ex esposo, sino para su propia liberación. Implementó lo que llamó el ritual de liberación progresiva. Escribió cartas que nunca enviaría, expresando todo el dolor, ira, decepción que había guardado. Luego, las quemaba ceremonialmente, simbolizando el acto de soltar. Cada carta quemada era peso levantado de sus hombros. Claudia también trabajó en reescribir las narrativas limitantes que había adoptado. No soy suficiente se convirtió en soy completa y valiosa independientemente de las acciones de otros. El amor verdadero no existe para mí. Se convirtió en estoy lista para recibir amor auténtico y lo merezco completamente. Pero lo más importante fue que Claudia comenzó a perdonarse a sí misma por haber cargado tanto tiempo con ese peso, por las oportunidades perdidas, por los años vividos en defensa en lugar de apertura. El perdón propio fue la clave final de su liberación. 6 meses después, Claudia era irreconocible. Había conocido a alguien maravilloso y esta vez, con su pasado soltado y su corazón sanado, podía recibir ese amor plenamente. Su carrera también había florecido porque ya no operaba desde energía de herida, sino desde energía de plenitud. Claudia me dijo algo profundo. Descubrí que no puedes aferrarte al pasado y alcanzar el futuro simultáneamente. Tus manos están ocupadas sosteniendo lo que fue, así que no pueden recibir lo que está tratando de llegar. Soltar el pasado no es olvidarlo, es liberarte de su poder de limitarte. Claudia había aprendido que el pasado puede ser una ancla que te mantiene atrapado en un lugar, o puede ser viento que impulsa tus velas hacia nuevos horizontes. La diferencia está en tu disposición de soltar el ancla y permitir que el viento te lleve a nuevas aventuras. La alquimia del perdón y la liberación. Ahora quiero hablarte de Fernando, un hombre cuya vida estaba completamente bloqueada por su incapacidad de perdonar a alguien de su pasado, su padre. Fernando había crecido con un padre emocionalmente ausente y crítico. Esas heridas de infancia se habían convertido en resentimiento profundo que Fernando cargaba como armadura pesada en su adultez. Fernando no se daba cuenta de cómo ese resentimiento no perdonado estaba envenenando todas las áreas de su vida. Replicaba patrones disfuncionales en sus propias relaciones. Saboteaba su éxito profesional por miedo subconsciente a superar a su padre, y vivía en un estado de amargura crónica que lo alejaba de la alegría genuina. Un día, en un retiro de desarrollo personal, Fernando experimentó un ejercicio que cambiaría su vida. El facilitador le pidió que visualizara a su padre y le dijera todo lo que nunca se había atrevido a expresar. Fernando lloró durante horas, liberando décadas de dolor acumulado. Pero luego vino la parte más difícil. El facilitador le preguntó, ¿estás dispuesto a perdonar? Fernando inicialmente se resistió violentamente. Mi padre no merece perdón, gritó. No puedo simplemente olvidar todo el daño que hizo. El facilitador respondió con algo que penetró sus defensas. Fernando, perdonar no es para beneficio de tu padre, es para tu liberación. No es decir que lo que hizo estuvo bien. Es decidir que ya no permitirás que lo que hizo te mantenga prisionero. Esta distinción fue reveladora. Fernando había confundido perdón con aprobación, perdón con olvido, perdón con reconciliación forzada. Pero aprendió que el perdón genuino es un acto de liberación personal, no de validación de comportamiento ajeno. Fernando comenzó el proceso de perdonar, no como evento único, sino como práctica progresiva. Cada día, dedicaba tiempo a soltar conscientemente pedazos de resentimiento.
Visualizaba cortar cordones energéticos que lo ataban a su padre, liberándolos a ambos. Practicaba compasión al intentar entender que su padre probablemente había hecho lo mejor que podía con las herramientas emocionales limitadas que tenía. Pero aquí está lo crucial que Fernando descubrió. Perdonar a su padre fue importante, pero perdonarse a sí mismo por haber cargado ese resentimiento tanto tiempo fue transformador. Se había estado castigando doblemente. Primero por el dolor original de su padre, segundo por su propia respuesta de amargura crónica. Fernando también aprendió a perdonar otras experiencias de su pasado. Relaciones que no funcionaron, decisiones que lamentaba, oportunidades que había perdido, versiones pasadas de sí mismo que habían cometido errores. Cada acto de perdón era como quitar ladrillos de un muro que había estado bloqueando su prosperidad. Lo extraordinario fue el efecto dominó. Cuando Fernando soltó el resentimiento hacia su padre, sus propias relaciones comenzaron a sanar. Cuando perdonó sus errores pasados, comenzó a tomar riesgos creativos que lo llevaron a éxito profesional. Cuando dejó de castigarse por tiempo perdido, comenzó a vivir plenamente el tiempo presente. Fernando implementó lo que llamó el protocolo de perdón radical. Cada vez que se sentía atrapado en resentimiento o autoculpa, se preguntaba, ¿este pensamiento me libera o me aprisiona? ¿Este sentimiento me impulsa hacia adelante o me ancla al pasado? Si la respuesta era que lo aprisionaba o anclaba, conscientemente elegía soltar a través de prácticas de perdón. 2 años después, Fernando había transformado completamente su vida. Su relación con su padre, ahora anciano, había sanado significativamente cuando Fernando dejó de necesitar disculpas o validación externa. Sus propias relaciones prosperaban porque ya no proyectaba heridas pasadas en personas presentes. Su carrera había florecido porque ya no saboteaba su propio éxito. Fernando me compartió algo que nunca olvidaré. El perdón es el acto más egoísta y generoso simultáneamente. Es egoísta porque lo haces principalmente para tu propia liberación, no para beneficio de quien perdonas. Es generoso porque liberas energía atrapada en resentimiento que ahora puede fluir hacia creación y amor. El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro. Fernando había aprendido que mientras tu corazón esté lleno de resentimiento del pasado, no hay espacio para amor en el presente ni prosperidad en el futuro. El perdón es el acto de crear espacio interno para que bendiciones nuevas puedan entrar, cerrando capítulos y abriendo puertas. Para profundizar en este camino de renovación, quiero compartir las historias de Isabel y Martín, 2 personas que descubrieron el arte sagrado de cerrar capítulos conscientemente para abrir puertas a prosperidad nueva. Isabel había estado aferrada a una versión pasada de sí misma durante años. Había sido bailarina profesional hasta que una lesión terminó abruptamente su carrera a los 28 años. Ahora tenía 35 y seguía definiéndose como ex bailarina, viviendo en el pasado de lo que fue en lugar de presente de lo que podría ser. Isabel mantenía su departamento lleno de recuerdos de sus días de bailarina, fotos, trofeos, vestuarios, programas. Cada objeto era como un ancla manteniéndola atada a una identidad que ya no podía habitar. Rehusaba soltar porque soltar se sentía como traicionar quien había sido, como admitir que esa parte de su vida había terminado definitivamente. Pero un día, una amiga cercana le dijo algo que la confrontó. Isabel, honrar tu pasado no requiere vivir en él permanentemente. Puedes agradecer por quien fuiste mientras te permites descubrir quién puedes ser ahora. Pero mientras sigas aferrada a tu identidad pasada, no puedes desarrollar tu identidad futura. Esas palabras penetraron las defensas de Isabel. Se dio cuenta de que había estado en limbo durante 7 años,
sin dejar ir el pasado, pero tampoco avanzar hacia el futuro. Estaba atrapada en el ya no, pero todavía no. Ya no era bailarina profesional, pero todavía no se permitía hacer algo nuevo. Isabel decidió hacer algo radical y doloroso, crear un ritual de cierre consciente. Organizó una ceremonia privada donde seleccionó sus objetos más significativos de danza para mantener en una caja especial y donó o desechó el resto. Escribió una carta de gratitud a su yo bailarina, honrando todo lo que esa etapa le había dado. Y luego escribió una carta de bienvenida a su yo futura, abriendo espacio para nuevas posibilidades. El ritual fue emocionalmente devastador, pero profundamente liberador. Isabel lloró por la pérdida definitiva de esa identidad, pero también sintió algo que no había sentido en años. Ligereza, apertura, curiosidad sobre quién podría convertirse ahora. Con su pasado honrado pero soltado, Isabel comenzó a explorar nuevas posibilidades. Descubrió pasión por coreografía y comenzó a trabajar con compañías de danza desde otro rol. Desarrolló interés en fisioterapia de danza y comenzó estudios en esa dirección. Cada nueva exploración era posible solo porque había creado espacio interno al soltar su aferramiento rígido al pasado. 2 años después, Isabel había creado una carrera próspera y satisfactoria en el mundo de danza, pero desde una identidad completamente nueva. Había cerrado el capítulo de bailarina profesional conscientemente, permitiendo que el capítulo de profesional de danza multifacética se abriera plenamente. Martín, por otro lado, enfrentaba un desafío diferente. Necesitaba cerrar el capítulo de un negocio fallido que lo había dejado endeudado y emocionalmente devastado. Martín había invertido 5 años y todos sus ahorros en un emprendimiento que colapsó. La vergüenza y el fracaso percibido lo perseguían constantemente. Martín vivía mentalmente en ese fracaso, revisando constantemente decisiones pasadas, castigándose por errores, usando ese fracaso como evidencia de su incapacidad. Este patrón mental lo paralizaba completamente. Tenía ideas nuevas, pero no se atrevía a intentarlas por miedo a fallar otra vez. Un mentor le dijo algo transformador. Martín, no puedes comenzar un nuevo capítulo si sigues releyendo el anterior constantemente. Ese negocio fracasó, pero tú no eres un fracaso. Esa experiencia terminó, pero tu historia continúa. Necesitas cerrar ese capítulo conscientemente para poder escribir el siguiente. Martín decidió crear su propio ritual de cierre. Escribió un documento detallado sobre su negocio fallido, qué había salido mal, qué había aprendido, cómo había crecido, qué haría diferente. Pero luego, crucialmente, escribió una declaración final. Este capítulo está cerrado. Agradezco las lecciones. Suelto la vergüenza. Estoy listo para lo nuevo. Martín también hizo algo práctico pero simbólicamente poderoso. Terminó de pagar sus deudas con un plan estructurado, cerrando financieramente ese capítulo. Cada pago era un acto de liberación, cerrando literalmente cuentas del pasado. Con el capítulo cerrado consciente y ceremonia, Martín sintió algo extraordinario. Permiso interno de comenzar de nuevo. Ya no estaba indefinidamente atado a ese fracaso. Había honrado la experiencia, extraído las lecciones y ahora estaba libre de intentar algo nuevo. Martín comenzó un nuevo emprendimiento, pero esta vez con la sabiduría ganada del fracaso pasado y sin el peso emocional de estar definido por ese fracaso. El nuevo negocio prosperó precisamente porque Martín había cerrado el capítulo anterior y podía estar completamente presente en el capítulo nuevo. Tanto Isabel como Martín aprendieron algo fundamental. La prosperidad requiere espacio, espacio físico, espacio emocional, espacio mental. Mientras sigas cargando todo tu pasado contigo,
No hay espacio para que lo nuevo entre. Cerrar capítulos conscientemente no es olvidar o traicionar, es honrar lo que fue mientras creas espacio para lo que puede ser. El renacimiento y la puerta a la prosperidad y encerramiento. Antes de cerrar este encuentro transformador de renovación, quiero compartir contigo la historia más hermosa que conozco sobre soltar el pasado completamente y renacer hacia prosperidad extraordinaria. Es la historia de Don Miguel, un hombre de 58 años que perdió absolutamente todo y usó esa pérdida como oportunidad de renacer completamente. Don Miguel había sido empresario exitoso con negocio próspero, casa hermosa, posición social envidiable. Pero una crisis económica combinada con decisiones desafortunadas lo llevó a perderlo todo: negocio, casa, matrimonio, reputación. A los 55 años, Don Miguel se encontró viviendo con su hermana, sin dinero, sin identidad social, sin propósito claro. Muchos en esa situación se habrían hundido en desesperación permanente. Pero Don Miguel tomó una decisión extraordinaria: ver esta devastación total como oportunidad de renacer completamente, de soltar no solo lo que había perdido, sino también quién había sido, y descubrir quién podría convertirse sin todas esas ataduras del pasado. Don Miguel me dijo algo que nunca olvidaré: la vida me quitó todo lo que yo nunca habría tenido el coraje de soltar voluntariamente. Me liberó a la fuerza de una vida que se había vuelto prisión dorada. Me dio la oportunidad rara de comenzar completamente de nuevo, sin equipaje, sin expectativas heredadas, sin versiones antiguas de mí mismo que mantener. Con esta perspectiva radical, Don Miguel comenzó lo que llamó mi segundo nacimiento. No intentó reconstruir lo que fue. Decidió crear algo completamente nuevo desde cero. No se aferró a su identidad pasada de empresario exitoso. Se abrió a descubrir identidades nuevas. Don Miguel desarrolló lo que él llama los 5 pasos del renacimiento consciente, sabiduría ganada a través de su proceso de transformación total. Primer paso: gratitud por el vacío. En lugar de lamentar lo que había perdido, Don Miguel agradeció por el espacio vacío creado. Vacío no es ausencia, es potencial puro. Toda creación comienza en el vacío. Segundo paso: liberación de identidades pasadas. Don Miguel conscientemente soltó su apego a quien había sido: exitoso, respetado, próspero por estándares externos. Se permitió existir sin esas etiquetas, descubriendo esencia más allá de roles sociales. Tercer paso: perdón radical de todo y todos. Don Miguel perdonó a quienes habían contribuido a su caída, perdonó las circunstancias y, crucialmente, se perdonó a sí mismo. Este perdón no fue evento único, sino práctica diaria de soltar resentimiento y autocastigo. Cuarto paso: curiosidad sobre posibilidades nuevas. Sin estar atado a lo que debía ser basado en su pasado, Don Miguel se preguntó con curiosidad genuina: ¿qué quiero crear ahora? ¿Qué me llama sin consideración de mi historia? Descubrió intereses que había ignorado durante décadas, persiguiendo éxito convencional. Quinto paso: acción desde inspiración, no desesperación. Don Miguel no actuaba desde necesidad urgente de recuperar lo perdido. Actuaba desde inspiración genuina de crear algo nuevo y significativo. Esta diferencia en motivación creaba resultados completamente diferentes. Lo extraordinario fue lo que Don Miguel creó desde este lugar de renovación total. Comenzó un proyecto de mentoría, ayudando a otros que habían experimentado pérdidas significativas. Escribió un libro sobre reinvención después del fracaso que se convirtió en bestseller. Desarrolló un programa de capacitación en resiliencia que empresas contrataban. 3 años después de perderlo todo, Don Miguel había creado una vida más próspera, significativa y satisfactoria que la que había tenido antes. Pero lo más importante,
Había creado desde su esencia auténtica, no desde expectativas externas o identidades heredadas. Querido renovador consciente que me escucha, las historias de hoy nos enseñan la verdad más liberadora. Tu pasado no determina tu futuro a menos que te niegues a soltarlo. Cada momento es oportunidad de nacer de nuevo, de cerrar capítulos antiguos y abrir páginas nuevas, de soltar quién fuiste y descubrir quién puedes ser. La prosperidad que mereces no puede entrar mientras sigas aferrado a versiones antiguas de ti mismo. Resentimientos pasados, heridas sin sanar, identidades obsoletas. No es que necesites olvidar tu pasado, necesitas liberarte de su poder de definirte y limitarte permanentemente. Soltar no es traición, es liberación. Perdonar no es debilidad, es fortaleza. Cerrar capítulos no es pérdida, es creación de espacio. Renovarte no es negar quién fuiste, es honrar quién eres capaz de convertirte. Si este mensaje ha tocado esa parte de ti que sabe que es momento de renovación, que siente el llamado de soltar lo viejo y abrazar lo nuevo, me encantaría que me acompañes con un like. Es tu forma de declarar: estoy listo para renovar mi vida y abrir las puertas a mi prosperidad. Si conoces a alguien atrapado en su pasado, alguien que necesita permiso de soltar y renacer, comparte este mensaje. Podría ser el empujón que necesita para finalmente cerrar capítulos antiguos y comenzar su renovación. Cuéntame en los comentarios, ¿qué del pasado estás listo para soltar hoy? ¿Qué capítulo necesitas cerrar para que uno nuevo pueda comenzar? Tu declaración de renovación puede inspirar a otros a dar su propio paso de liberación. Mientras cerramos este espacio sagrado de renovación, quiero dejarte con un ritual poderoso. Toma papel y escribe todo lo que necesitas soltar del pasado para crear espacio para prosperidad nueva. Incluye resentimientos, identidades obsoletas, narrativas limitantes, objetos que te anclan a capítulos cerrados. Luego, ceremonialmente, quema ese papel o entiérralo, soltando simbólicamente pero poderosamente todo lo que escribiste. Mientras lo haces, di en voz alta: honro mi pasado, aprendo de él y ahora lo suelto. Estoy libre para crear mi futuro. Estoy renovado, estoy abierto, estoy listo. Este ritual no es magia superficial, es acto consciente de declarar tu intención de renovarte. Es momento simbólico de cerrar puerta antigua y abrir puerta nueva. Hazlo con reverencia, con intención, con compromiso genuino. Recuerda, cada amanecer es invitación del universo a renacer. No necesitas esperar año nuevo, cumpleaños o crisis. Puedes renovarte ahora, hoy, en este momento. El poder está en tus manos. Tu pasado te trajo hasta aquí y merece gratitud. Pero tu futuro te llama hacia adelante y merece tu presencia total. No puedes estar en ambos lugares simultáneamente. Elige estar donde tu poder creador existe, en el ahora, abierto a lo nuevo. Te abrazo con profundo respeto por tu valentía de soltar, con admiración por tu disposición de renovarte, con certeza de que al otro lado de esta liberación está la prosperidad más hermosa que hayas experimentado. Hasta nuestro próximo encuentro, que tengas el coraje de soltar lo que ya cumplió su propósito, la sabiduría de cerrar capítulos conscientemente y la fe de abrirte a las bendiciones nuevas que están esperando entrar a tu vida renovada. Con amor liberador y fe en tu capacidad de renacer, hasta mañana, alma renovada lista para su prosperidad destinada.